Inflamación es todo en fisiopatología. Todo es inflamación. Un infarto agudo de miocardio es inflamación. Finalmente, el proceso inflamatorio va a reparar la necrosis que se produce en ese corazón, en esa masa muscular, y va a formar una cicatriz. ¿Quién lo va a hacer? Este proceso inflamatorio, que es nuestra respuesta estereotipada, siempre igual, que tenemos ante la agresión, para repeler infecciones, para reparar, para contener cuerpo extraño, etc. Es nuestro mecanismo fisiológico de defensa, que está relacionado íntimamente con la irrigación. Vamos a ver que la unidad histológica es el isquión, ¿ya? Que es un tejido con irrigación, ¿ya? Si no hay irrigación o es pobre la irrigación local, es pobre también la respuesta inflamatoria. Pero además, no se olviden nunca que está relacionado con el sistema inmunológico inespecífico y específico. Inespecífico en primera instancia, y si la inflamación se hace crónica, con la inmunidad adaptativa específica. Por tanto, la inmunidad celular, ¿no es cierto?, va a ser importante para contener y reparar tejidos, por ejemplo, como vais viendo. Por tanto, todo es inflamación. Una quemadura, una irradiación, una infección de parte blanda, una infección de vía aérea, una infección, una neumonitis. Ahí usamos los términos ITI, ¿no es cierto?, que indica inflamación. Neumonitis, inflamación del pulmón, ¿no es cierto?, en intersticio, específicamente para la neumonía intersticial. Una faringoamigdalitis, inflamación de la faringe y la amígdala, ¿no es cierto?, en forma aguda. Una otitis aguda, una apendicitis. Todos hablamos de inflamación finalmente. Todo es inflamación, pero depende de la inmunidad, depende de la irrigación y también depende de la nutrición del individuo. Y por supuesto que si estamos hablando de un organismo, depende como un todo, cómo sea la respuesta como un todo ante este estrés metabólico que le puede costar la vida al paciente. Cuando hay inflamación es una respuesta ante una agresión, ¿ya? Si no logra la inflamación parar la agresión, se produce la muerte del organismo. ¿Ok? Muy bien, entonces el objetivo es conocer la importancia de este proceso en general, reconocer los cambios que la inflamación imprimen a los órganos y tejidos, correlacionar los cambios morfológicos y funcionales que determinan y explican los signos de la inflamación, manejar la terminología adecuada, ¿no es cierto?, que nos va a servir justamente para entender las patologías que vamos a hablar este idioma universal, articular los conceptos desarrollados en el tema de la inflamación con lo aprendido en histología y fisiología. Esto es relevante, ustedes vieron ya histología, vieron microbiología, vieron, imagino, en fisiología, el sistema inmunológico que me han contado sus compañeros, etc. Ahora vamos a ensamblarlo con esta respuesta estereotipada, siempre igual, en la fase aguda, que es la inflamación, que es lo que resuelve todo, ¿eh? ¿Ok? Por tanto, hay muchas definiciones de inflamación, ¿ya? Y todas son válidas, todas son más completas, menos incompletas, etcétera, pero vamos a ir agregando algunos detalles, solamente las definiciones que existen en los diferentes textos. Es un mecanismo estereotipado, siempre igual, de defensa que tiene el organismo, dinámico, fluctuante, ¿no es cierto?, y vital, que se desarrolla en la microcirculación. Esto es la microcirculación interesante porque estamos a nivel fisiológico, a nivel de los capilares. Estamos a nivel íntimo entre la conexión entre el intravascular y el intersticio, que es la única comunicación entre la vida y la parte externa, ¿no es cierto?, que tenemos para allá los nutrientes, sacar la sustancia tóxica, producto del metabolismo celular, etc. Pero también llegan agresiones por vía sanguínea. Pero en este caso vamos a ver que la vía sanguínea nos va a permitir llevar nuestras defensas, nuestros leucocitos. ¿Se acuerdan de los leucocitos, los glóbulos blancos, que ustedes vieron muy bien, probablemente, que tienen que ver con las defensas del cuerpo frente a agentes invasores microbianos? ¿De acuerdo? Hay una inmunidad que es no específica, es decir, va a detectar cualquier sustancia extraña y la va a destruir, o la va a aislar, la va a eliminar. Entonces lo que busca este proceso inflamatorio en general, con esta respuesta en primera fase hecha para noxa de etiología infecciosa, es eliminar al agente agresor, neutralizar alguna toxina, neutralizar algún invasor cuando son demasiado grandes, cuando son demasiado indestructibles, cuando son demasiado
agresivo, como puede ser una micobacteria de la tuberculosis, que la verdad que necesita formarse una gran inflamación, que se llama granulomatosa. En realidad el organismo se desgasta metabólicamente, hay un desgaste, baja de peso el paciente en esta batalla, ¿no es cierto? Hay mucha síntesis de glóbulos blancos, de reparación de tejidos que están siendo agredidos, de neutralización, mucho aumento del metabolismo, por lo tanto hay un desgaste siempre, acuérdense, en las patologías. Siempre en las patologías hay un desgaste metabólico, siempre hay un mayor consumo de energía, nutrientes, etcétera, y va a depender de la patología más, menos, que puede llevarse al paciente en ese desgaste. ¿Ok? Y que lo que busca es raudamente poder reparar la zona, volver ad íntegro, dejar la zona ad íntegro, como que si nunca hubiera pasado nada. ¿Qué nos pasa muchas veces? ¿Cuántas veces nos hemos cortado un dedito con un cuchillo, un corte que puede ser bastante profundo, ¿no? Sobre todo en los dedos de la mano, ¿cierto? Que asusta mucho, pero limpiamos la herida, ¿no es cierto? Le ponemos un parchecito, limpiamos ahí y no saben por qué razón, ya en la tarde o al día siguiente ya pegó la zona donde estaba el corte y repara, y después de unos días, de una semana, es como si nunca hubiera pasado nada. ¿Quién hizo esa reparación? Este proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? Que involucra células del intersticio, que involucra al sistema inmunológico, que involucra al sistema de coagulación cuando hay ruptura de vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, de capilares, que son las más de las veces, destrucción de tejido, ¿cierto? Y células que van a fagocitar, van a limpiar los detritos celulares, porque el organismo no puede reparar, ¿no es cierto?, en forma óptima si hay mucho desecho, necrosis en la zona. ¿Ok? Como ocurre con la necrosis, que ocurre en picaduras de araña, por ejemplo, en el losoxelismo cutáneo, por la laeta, la viuda negra, ¿no es cierto?, que produce este cuadro cutáneo en el cual una zona se necrosa, se pone un color negro, seco, una necrosis seca, en el cual hay que usar bisturí para poder despegar esas zonas, sacar ese tejido necrótico y dejar un tejido de granulación, un tejido bueno, sangrante, que es vivo, vital, para que el proceso inflamatorio por sí solo pueda reparar. Pero cuando son grandes cosas, claro, puede reparar en el tiempo, se puede reparar mucho, pero hoy día con la tecnología hacemos injertos en la zona para reparar más rápido, por ejemplo. Pero esto de pegar, ¿no es cierto?, estos injertos lo hace el proceso inflamatorio, con vasoneoformación, con limpiar la zona, tiene que estar limpia, tiene que estar estéril desde el punto de vista microbiano, o si no, no cierra. Y eso para usted es importante porque una herida sucia, una herida contaminada, un corte, una herida, no va a cerrar, no va a cerrar por este proceso fisiológico, ¿no es cierto?, que es la inflamación, ¿ya?, que tenemos, que es nuestro proceso de génesis, de repararse, como si nunca hubiera pasado nada. Es increíble lo que hace la inflamación, ¿eh?, si uno lo piensa desde el punto de vista técnico. La grande cirugía, que yo no entendía cuando chico, cómo un cirujano puede abrir una persona y después la otra persona le ponen un par de puntos y como que pegó y nunca hubiera pasado nada. Y de ahí después lo entendí cuando estudié fisiopatología, ¿no es cierto?, que uno abre el paciente, abre por plano, hace los cortes, cauteriza los vasos sanguíneos, entra al abdomen, saca el apéndice o saca tal órgano, reseca tal órgano, pone punto, pero finalmente lo que hace el organismo es sellar los cortes, sellar las zonas del intestino que se cortó, que se anastomosó de nuevo, los puntos que se pusieron en los diferentes planos, en el abdomen, por ejemplo, en este caso que le estoy dando. ¿Quién lo hace? El proceso inflamatorio. Entre más aséptico, limpio sea la zona, repara muy rápido. Cuando hay infección, por eso cuando una herida está sucia hay que hacer un aseo quirúrgico, un aseo mecánico, raudamente. Y le dicen cepille la herida, pero ¿cómo va a cepillar la herida? Sí, cepille, limpia la herida, porque si hay mugre, tierra, qué sé yo, no va a cerrar eso. Todo lo contrario, va a quedar abierto, más entrada de bacterias, más en la puerta de entrada al resto de los microorganismos. Por eso el organismo es sabio. Cuando están las coberturas de la piel, de las mucosas, están agredidas, ¿no es cierto?, están flanqueadas, hay ruptura de la superficie, van a ingresar las infecciones como Pedro por su casa, ¿ya? Y va a depender de la respuesta inmunológica que pueda sobrevivir la persona. Para nosotros es tan obvio, tan fácil que se resuelva una herida en la boca, una herida en la mano, cualquiera, me caí, me rompí la rodilla, qué sé yo, salió sangre, pero vemos que los días siguientes se empieza a reparar, se empieza a cicatrizar.
Esa es la inflamación, ¿de acuerdo? Una maravilla que tenemos. Pero hay unos signos cardinales de la inflamación. Los cardinales significa que siempre en una agresión, cuando hay inflamación, debe haber aumento de calor, ¿no es cierto? Tenemos acá, en la inflamación, es siempre una zona, no hay una inflamación sistémica. Si hay una inflamación sistémica, el paciente se nos muere, ¿ya? Las inflamaciones son agresiones localizadas, focalizadas, entre paréntesis, ¿ya? Por ejemplo, una picadura de un insecto en la mano, una abeja, un zancudo. A veces un zancudo deja una tremenda roncha descomunal, como si hubiera sido una abeja, ¿no es cierto? Que hace dudar que me picó realmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el zancudo probablemente está muy contaminado, quizás con qué se contaminó por ahí y finalmente nos infectó a nosotros, quiso succionar y nos contaminó con bacterias, etcétera, y se produce una reacción inmunológica local o una reacción ante algún antígeno que trae el zancudo o lo que nos picó. De tal forma que se llama un tremendo aumento de volumen. Y a ese aumento de volumen le llamamos tumoración. Tumoración acá en inflamación no se refiere a tumor de neoplasia, sino que se refiere al aumento de volumen, que es un nombre técnico que usan en patología para este aumento de volumen. ¿Me siguen? Tumoración es un aumento de volumen. Por lo tanto, va a haber un aumento de volumen, va a haber un aumento del calor local. Les comento que el cuerpo siempre, un cuerpo vivo, está expeliendo por su superficie calor, irradia calor siempre. Siempre el organismo vivo, mientras esté vivo, va a irradiar calor. Un organismo que no irradia calor quiere decir que está muerto, ¿ya? Si usted coloca la mano en la superficie de un cuerpo que no sabe si está muerto o vivo, ¿no es cierto? Coloca la mano y va a ver que está frío, muy rápidamente se enfría. Un cuerpo cuando fallece a las pocas horas, hay una temperatura, sobre todo cuando está recién muerta la persona o el organismo, hay todavía temperatura, metabolismo residual que está quedando, ¿no es cierto? Y se empieza rápidamente a enfriar. Pero si yo toco a una persona y está helada como hielo, ¿no es cierto? Todo el cuerpo rígido, sin tomar, solamente tocándolo nomás, a ciega, yo sé que está muerto, ¿ya? Por lo tanto, la irradiación de calor es intrínseca a los seres vivos y en la inflamación aumenta. Vamos a ver que hay una vasodilatación local, que eso es lo que explica por qué hay un aumento local de la temperatura. Calor es un aumento de la temperatura en forma local. Rubor es el cambio de coloración que tiene la zona. Se pone de color rojo, rubor. Es como el rubor de la cara, cuando nos ponemos colorados, nos da vergüenza, ¿no es cierto? Sobre todo los que son más caucásicos, cualquier cosa, nos vas a poner un poquito más colorado, que en mi caso también. Y nos ponemos más coloraditos y eso, ese rubor, ¿no es cierto? Pero acá es local. El local, ese rubor, ese aumento de coloración roja. Por lo tanto, tenemos calor, rubor y tumoración. Cuando el proceso es agudo, es violento, sobre todo en los tegumentos, en la piel y en la mucosa, se produce mucho dolor con estos aumentos de volumen. Por eso duele la picadura del zancudo ese cuando es muy grande la roncha, duele más que si fuera una roncha más chiquitita. Pero, como decimos, depende. Alguien dirá depende, porque a mí me duele igual la roncha chiquitita que la roncha grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque el dolor es subjetivo, ¿de acuerdo? Pero en general, cuando hay aumento de volumen muy evidente, hay dolor y hay que creer el paciente que le duele, ¿ya? Sobre todo en población pediátrica, duelen mucho chiquitito cuando los pica un zancudo y usted debe mirar la ronchita, es una ronchita, pero le duele y eso le causa temor, le causa susto, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y a nosotros también, conociendo otra etiología como una picadura cualquiera, y no sabemos si una picadura de la araña o una picadura de otro insecto, porque ya conocemos un poquito más de fisiopatología de enfermedades y sabemos que si una picadura de araña puede ser un losoxelismo, ¿no es cierto? Un cuadro cutáneo, un cuadro sistémico que nos puede causar la muerte, por ejemplo. ¿Ok? Por tanto, vamos conociendo que hay que tener temor a estos aumentos de volúmenes violentos por diferentes etiologías, sobre todo cuando hay insectos de por medio. ¿Ok? Y lo otro que está al final, que la pérdida de función, habla dependiendo del tejido. Siempre tenemos pérdida de función si yo tengo una faringomidalitis, ¿no es cierto? A eso refiere. Tengo una inflamación de la amígdala y de la faringe. La pérdida de la función es que yo no puedo tragar por la inflamación. No puede pasar alimento por ahí, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos tenido una faringomidalitis bacteriana, aguda, pultácea, con mucha fiebre?
en la cual no podemos ni tragar la salida. La pensamos 2 veces, ¿ah? Oh, no, se está acumulando la salida. Debo tragar la salida a la 1, a las 2, tragamos y ahí está el dolor, ¿no es cierto? Eso se llama impotencia funcional de la zona. Unos más, unos menos. Un paciente, ustedes dirán, pero bueno, no es tanto. Sí, pero el paciente dejó de comer. Dejó de comer porque el alimento le duele al pasar por la zona. ¿De acuerdo? O si es parte de planta relacionado cerca de una articulación, va a disminuir los rangos articulares, como puede ser la rodilla, ¿no es cierto? Una lesión de rodilla por la contusión, el golpe en la zona de parte blanda, va a estar uno con dolor al movilizar la rodilla, ¿no es cierto? Y a pesar que es bastante superficial de parte blanda y cutáneo, le produce una impotencia funcional. A eso refiere. Por tanto, va a depender la pérdida de función con respecto a donde sea la inflamación. Ahora, la pérdida de función también habla de parénquima interno. Por ejemplo, una neumonía, hay una inflamación. Hay un combate salvaje, la neumonía que vamos a ver después, una destrucción de tejido, ¿no es cierto?, una inflamación. ¿Cuál es la pérdida de función? La pérdida de función es del aparato y sistema. Es decir, si está con neumonía, perdimos un pulmón por lo menos, o un lóbulo por lo menos, o podemos perder la función de un pulmón. ¿De acuerdo? A eso se refiere con pérdida de la función. ¿De acuerdo? Que hay que adaptarla de acuerdo a dónde se produce la agresión. ¿Me siguen? En el corazón. Por este proceso inflamatorio nosotros nos vemos, pero si estuviéramos viendo en vivo el corazón del infarto, vemos que se pone roja la zona, vemos que hay inflamación en la zona, hay aumento de volumen, tenemos isquemia, ¿no es cierto? Nosotros, el paciente del infarto, acuérdense que desde chico aprendemos que un dolor al pecho es un problema del corazón. ¿Sí o no? ¿Lo aprendieron alguna vez? Que uno se asusta, me duele el pecho, el corazón. Y los pacientes corren y generan una avisa a los papás, y los papás también corren porque saben que puede ser el corazón. Y puede serlo, ¿ya? Ahora, menos por las patologías que en población pediátrica de este tipo son, sobre todo las isquémicas, son extrañamente raras. Pero si tiene un problema de base, de hipertensión, un problema de base, de una cardiopatía congénita, ¿no es cierto?, sí tiene mucha relación con lo que le está pasando. ¿De acuerdo? ¿Ok? Por tanto, vamos a ver, dependiendo de dónde sea la relación con la pérdida de la función. En este caso, corazón pierde función porque ya no tiene 100% de la masa muscular, tiene 80%, está con impotencia funcional el corazón. Por tanto, el paciente puede perder el conocimiento, porque si le llega menos irrigación al cerebro, por alguna razón, queda atontado el paciente, ¿no es cierto? Se puede caer, ¿ya? Etcétera. Pierden función. A eso se refiere la pérdida funcional, no solamente por la parte del aparato locomotor. Aquí uno dice pérdida de función, en realidad ese término uno lo escucha mucho en medicina relacionado con el aparato locomotor. Tiene impotencia funcional para pisar, para apoyar el pie, para mover la pierna. Pero aquí estamos hablando de funciones de órganos vitales, ¿ya? Saber que, claro, hay un infarto, hay impotencia funcional del órgano, que el órgano produce reflujo hacia el pulmón y el paciente siente disnea, siente que se ahoga. Además, por eso vamos a ver la fisiopatología en su minuto del infarto, ¿no es cierto? ¿Por qué el paciente siente que se ahoga? Por ejemplo, aparte del dolor, que es grave. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí más o menos los signos cardinales de la inflamación? Que es importante que ustedes vayan cooperando con el feedback. Sí se entiende, profe. Ok, muy bien, gracias. Entonces vamos a ver la clasificación aguda y crónica. Acuérdense que les mandé unos apuntes, unos apuntes que son más sofisticados, pero esta pincelada es para encantarlos. Recuerden que las clases es un encanto solamente. Por razones de tiempo no podemos extenderlo mucho. Siempre van a ser cosas resumidas y están los textos y la literatura que les voy a dejar obligatoria para que repasen algunos tópicos que son relevantes para entender la fisiopatología de lo que estamos hablando. Siempre antes, no después, porque se pierden la clase, no han perdido en la clase, después no han perdido los apuntes además. Entonces, cuando hay una intención de estudio, se aprende un poquito mejor. Eso corre para todo. Clasificación. Tenemos una clasificación aguda y crónica. Tenemos inflamación aguda y crónica, que tienen diferencia a grandes rasgos. Tenemos diferencias semiológicas. La aguda, la duración es de pocas horas a día. Es más violenta, como dice acá, irritante, severa. Es más clínica. Hay más dolor, más aumento de volumen, ¿no es cierto? Hay más irradiación de calor, todo está más exagerado en la aguda. En cambio, en la crónica
es más solapada, insidiosa, es lenta, el organismo se adaptan finalmente, lo que se adapta son las células, que se traduce que el organismo se adapte, el órgano se adapte, todo se adapte, ¿ya? Es lenta, de semana a meses, por ejemplo, un aumento de volumen de la extremidad inferior, que vamos a ver hoy día en un caso clínico, vamos a ver que tiene 4 veces más el aumento de volumen con respecto a la otra pierna, roja, ¿no es cierto? Eso, para mí, yo veo esa extremidad y me da dolor personal, pero al paciente no le duele como yo pienso que le duele, ¿ya? Por lo tanto, hay mecanismos también para abolir el dolor crónico, para que sepan también que tenemos mecanismos para, imagínense un dolor crónico martiriza, y a pesar que hay dolores que van a martirizar a los pacientes, que sobre todo en patologías terminales que hay que entenderlo, ¿ah? El dolor es el eje de la medicina y es el eje del sufrimiento de los pacientes. Por eso pacientes terminales que están sufriendo con mucho dolor, se está abogando hoy día por una ley que legalice la eutanasia, una muerte digna, una muerte voluntaria, asistida, ¿no es cierto?, que diera ser, para mi gusto, existir, ¿no es cierto?, el libre arbitrio para decidir usted cómo morir, una muerte digna, ¿no es cierto?, sobre todo cuando uno conoce la herramienta y tiene que sufrir, sabemos que no hay vuelta atrás. Cada uno decide, estando 100%, ¿no es cierto?, de su plenitud de pensamiento, capacidad de adaptación, ¿no es cierto?, de poder decidir en una muerte digna. Es mi opinión personal, ¿eh? No lo extrapolen, ¿eh? Un pensamiento muy personal, solamente. Ok. De paréntesis, por el sufrimiento que ocurre con los dolores crónicos. Por lo tanto, vemos que clínicamente son diferentes. Y uno explica por qué estos pacientes con mucha clínica, 3 veces más la extremidad que la otra, tiene edema, por supuesto, ahí está indurado, está dura, tiene una clínica, pero le duele muy poco, le duele la zona colindante. Es un dolor que convive el paciente, se hace casi parte de la piel del paciente el dolor de esas molestias. ¿Se fijan? Como un paciente se adaptando, tenemos esa capacidad de adaptación. Hay intensos cambios vasculares en la aguda. En cambio, en las crónicas hay pocos cambios vasculares, pero sí mucho cambio en los tejidos, en el conectivo, que vamos a ver en la parte final, por lo cual aumenta, vamos a ver viendo en la parte terminal que vimos la crónica, proliferación del tejido conectivo, vasoneoformación de epitelio. Por supuesto, si va creciendo todo, tenemos que rellenar con fibroblasto, con colágeno, con elastina, con fibras articulares, con mastocitos, con más células guardianes conteniendo, a pesar que el cuerpo no se entrega. Hay una inflamación crónica, pero el organismo sigue luchando en nuestro cuerpo, mandando más macrófagos a la zona, manteniendo un equilibrio fino dentro de lo que puede. ¿Se fijan? Como que se adapte y convive con este mal, mientras lo contiene, que no siga su progresión. Como el cuerpo es sabio, como lucha. Estamos hablando sin intervención de la medicina, solo, a las manos de Dios. Por eso la tecnología permite, desde el punto de vista técnico, acercarnos a las patologías y sabemos lo que va a pasar a la vuelta de la esquina. El paciente no lo sabe, nosotros sí. Por lo tanto, no dejamos que avance tanto. Ahora, lamentablemente, a veces llegamos a este estadio terminal y tenemos que, llegamos a lo que se llama, acuérdense los conceptos de prevención terciaria, ¿ya? Llegamos a la secundaria, con suerte, ¿no es cierto?, a la secundaria, pero muchas veces llegamos a la prevención terciaria, que vamos a ocupar mecanismos residuales que le quedan al paciente después de que la patología pasaba y ha dejado secuelas, ¿no es cierto? Ok, entonces tenemos desde el punto de vista celular, de las células blancas, de los leucocitos, que en la aguda vienen por el intravascular nuestros guardianes, los polimorfos nucleares. Acuérdense que están los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos. Por eso está el apunte que les envié. Los polimorfos nucleares neutrófilos es el mayor porcentaje, son nuestros guardianes inespecíficos. Son células de sistema inmunológico inespecífico, es decir, se le atraviesa un virus, lo va a destruir, se le atraviesa una bacteria, la va a destruir, se le atraviesa una célula cancerosa deambulando por ahí por la circulación, va a ser destruida, ¿de acuerdo? Son nuestros guardianes intravasculares, los leucocitos polimorfos nucleares en la aguda, y inespecíficos, pero son los primeros que van a desembarcar en el sitio de la inflamación, que vamos a ver después. En cambio, las crónicas va a actuar finalmente, como se hace crónica, hay que identificar quién es el agresor,
Por lo tanto, se van a desarrollar una respuesta inmunológica adaptativa específica, dada por los linfocitos, que son leucocitos específicos, más las células plasmáticas que provienen de los linfocitos B, que van a formar anticuerpos específicos. ¿De acuerdo? Entre más dura la batalla, se va a activar el sistema adaptativo de inmunidad específica, porque el cuerpo no se puede desgastar en una batalla infernal que no sabe cuándo terminar. Por lo tanto, se activa la inmunidad específica. A pesar de todo, esa infección de ese paciente con esa que vamos a ver en la tarde, que tiene una celulitis bastante blanda, en un cuadro de insuficiencia vascular periférica, que van a ver muchos ustedes de ese tipo, ¿no es cierto? 3 o 4 veces más la extremidad de aumento de volumen, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Cada cierto tiempo se reactiva una infección, y con infección y todo, y no consulta, ¿ya? Por lo tanto, uno dice, ¿cómo este paciente está vivo? Y la verdad que me hago la pregunta, ¿eh? Uno estudia tanto, pero la verdad es que la realidad lo asombra a uno, ¿eh? Pero hay otros pacientes que le cuesta la vida, ¿ya? A unos pacientes les va a costar la vida esa infección, pero a otros, por alguna razón, llevan años, se reactivan infecciones de partes blandas, la resuelve sola, después con antibióticos, intervención, ¿no es cierto?, de la medicina de punta, pero estamos ahí al límite con esa patología que lo va a acompañar durante toda la vida, ¿ya? Y quizá no se muera de esa patología, se muera de otra cosa. ¿Se fijan? No entendemos mucho por qué estos organismos reaccionan en forma tan diferente, teniendo una gran inflamación crónica, devastadora. Se los cito porque es una de las que van a ver ustedes y les va a asombrar mucho. ¿Ok? En la aguda hay un exudado, significa que sale mucha agüita en la zona, mucho exudado, mucho líquido. En cambio, en las crónicas va a salir un exudado más escaso, sobre todo cuando se sobreinfecta. Vamos a ver esta insuficiencia vascular periférica más en la tarde. Como caso clínico, les voy a mostrar el caso con una fotito de la zona, para que se imaginen esta inflamación, y ahí se va entendiendo mejor lo que es contextualizando con la enfermedad. Una inflamación aguda, crónica. Hay cosas semiológicas. Semiológica significa clínica, significa de la historia clínica, significa del examen físico, que yo puedo ver, ¿no es cierto? Yo puedo palpar, yo puedo ocultar de las zonas, diferentes zonas. ¿Ok? En cambio, en la aguda, ninguna o ligera proliferación de tejido conectivo. En realidad es como lo que decía, un corte o una picadura de un insecto al poco andar, ¿no es cierto? Ya empieza la hora, a los días, a disminuir la roncha, se va a secar, por supuesto causa mucho prurito. Prurito es picazón, ¿eh? Un término semiológico, prurito es picazón. ¿Ya? Nosotros no usamos picazón en la ficha clínica para hablar de alguna patología, usamos prurito. Por tanto, después de que ocurren estas ronchas, se ha dado cuenta que da mucho prurito, mucha picazón, que uno se forma una costrita y uno termina, da tantas ganas de rascarse que termina sacando la costra, sangrando la zona, dejando un desastre, porque es tanta la picazón, etc. ¿Ok? Por tanto, vamos a ver que en parte blanda, además, la consistencia es blanda. Es blanda, o sea, está inflamado, pero yo el dedito, no sé si yo palpo, se palpa algo más blandito. En cambio, en esa extremidad que vamos a ver en la tarde, con ese caso clínico, vamos a ver que la extremidad está dura. La zona que está aumentada de volumen 3 o 4 veces más está muy dura. ¿Ok? Aquí solamente les comentaba. Por lo tanto, la inflamación aguda tiene fase, una fase que hay que distinguirla desde el punto de vista fisiopatológico, en el cual tenemos que, en la primera parte está la agresión, por supuesto. Luego va a actuar el organismo con esta reacción estereotipada, fisiológica, para reparar lo patológico, ¿ya? Las agresiones. Lo que busca finalmente es reparar, ad íntero, ojalá 100%, como si nunca hubiera pasado nada, pero la verdad que a veces quedan secuelas, a veces quedan cicatrices, pero reparó el organismo, reparó y dejó una cicatriz. Me corté, nunca se me infectó la herida, a veces son heridas quirúrgicas, una apendicitis, se operó el paciente, pero nadie le dijo que no tenía que bañarse, a veces les dice, báñense nomás, listo, el paciente recién operado se mete a la ducha, incluso en el hospital, ya, caso real, no por esa cirugía, una cirugía más grande, se mete y se baña, se moja los puntos, un desastre, nadie le explicó, nadie sabe de fisiopatología, ¿ok? Cuento corto, finalmente se abre la herida, hay que dejar que cierre por segunda intención, de la profundidad a la superficie,
y queda con una cicatriz, un queloide, una cicatriz hipertrófica, una cicatriz amplia. Cuando ustedes vean cicatrices que están muy separadas, y a pesar que fue operado el paciente, ustedes saben inmediatamente que se infectó la herida. ¿Ya? Se infectó la herida. Y hay que sacar los puntos. Uno deja un punto a veces apoyado punto por medio cuando está infectada la herida, para que no se abra toda, para ir sacando el pus de a poco, más antibioterapia, ¿no es cierto? Más, sobre todo los antibióticos, más drenaje para sacar todo el pus hacia el exterior, sacando todo el pus, ¿no es cierto?, quedando más estéril y teniendo ya la certeza de un antibiótico que está limpia la herida, cierra raudamente, lo hace la naturaleza. Nuestros pegamentos biológicos es producido por la inflamación. Una maravilla. Ok. Por tanto, ya hemos visto esta parte de la agresión que nombramos anteriormente, por infecciones, traumatismo, que son frecuentes. Las infecciones son frecuentes hoy día, y hoy día le ponemos más atención que nunca a las infecciones. Hoy día estamos con una pandemia, marca un antes y un después. ¿Ya? Fíjense, las pandemias las escuchamos de la historia de la medicina, la encontramos unas pandemias cada cierto tiempo, pero no esta pandemia mundial que, por supuesto, estamos viendo un contexto histórico, en los cuales escuchamos que la peste bubónica, ¿no es cierto?, en edades medias causó estrago en Europa, mató, asoló la tierra, ¿no es cierto?, causando muerte de 2/3 de la población, ¿ya? Y los que sobrevivían son los que repoblaban y expandían, ¿no es cierto?, buscando nuevos horizontes, etcétera, ¿ya? Parte de la humanidad, que hoy día lo vemos más que nunca, como la inmunidad, como la respuesta inflamatoria propia del organismo. Cuando hablamos de respuesta inflamatoria, hablamos de la respuesta inmunológica. Cuando hay una infección y el organismo se trata de rehacer solo, es por medio de la respuesta inflamatoria. Con o sin ayuda, nosotros intervenimos con los antibióticos para cortar los periodos de tiempo de la historia natural de la enfermedad. Una neumonía que podría durar 2 semanas, 3 semanas y matar al paciente, la resumimos un par de días con los antibióticos. ¿Ya? Y le salvamos la vida y evitamos complicaciones y evitamos resultados azarosos. Evitamos que el paciente se nos complique y que a lo mejor se nos pueda morir. ¿Ya? Tanto no estamos para eso con la tecnología, nos especulamos una vez que detectamos y tenemos mecanismos para bloquear o neutralizar o destruir al microorganismo, lo vamos a hacer, indudablemente. ¿Ok? Pero en otros tiempos no había antimicrobianos. Por eso la primera clase era importante cuando decía el descubrimiento de los antibióticos, antivirales, ¿ya? Antiparasitarios, parásitos que hoy día nos reímos los parásitos cuando tenemos parásitos, pero parásitos que nos complicaban a los pacientes, causaban muerte, ¿ya? Las cariasis, un parásito intestinal que usted, la Ascaris lumbricoides, que viene usted probablemente en microbiología, ¿no es cierto?, que podía medir 20 centímetros, ¿ya? Muchos de ellos, cientos de ellos en el tubo digestivo, que el paciente vomitaba, parásitos pues salían por la nariz, por la boca, terminaban matando al paciente, indudablemente, porque no había cómo sacar al parásito. Hoy día tenemos medicamentos, ¿no es cierto?, parasitarios, que quitamos los parásitos, los sacamos, ¿de acuerdo? Todo eso cambió con respecto a la historia de la medicina, a propósito de infecciones. Los traumatismos siempre están presentes, los traumatismos. Agentes físicos también, hoy más que nunca, agentes físicos y químicos, ¿de acuerdo? Radiación, acuérdense, la radiación en los hospitales, hay zonas prohibidas que dicen no pasar, ¿ya? Uno pasa por fuera, pero dice no pasar. Pero uno pasa por fuera cortando camino, por ejemplo, me tocaba pasar por ciertas partes que a pesar que habían radiaciones, yo pasaba por ahí porque era un bypass, ¿ya? Pero so pena de, tienen que pasar. Hay radiaciones, ¿no es cierto?, que son acumulativas en el tiempo. Gente que trabaja con radiación y se muere, médicos que se mueren, oncólogos trabajando con radiaciones. ¿Por qué no las ven? No las ven bien, o tienen el conocimiento, pero después como que no pasa nada, ¿no es cierto?, como que son invisibles. Estas contaminaciones, estas agresiones constantes que se producen reacción inflamatoria, ¿ya? El paciente y después se adapta, ¿no es cierto?, y hace caso omiso a los avisos. Necrosis tisular, la necrosis producto de infarto, ¿no es cierto?, producto de lesiones, etcétera. Cuerpo extraño, relaciones granulomatosa, cuerpo extraño. Paciente que relata, tengo una espina en el dedo, tiene un dedo con una zona, uno de los dedos de la mano, con una zona, caso real, más o menos de 1 centímetro de diámetro, que está muy engrosada, muy dura, que ella dice que hace 6 meses atrás se clavó una espina, se le hinchó el dedo, le sacaron 2 espinas, pero ella dice que le quedó una espina, ¿ya? Pero tiene el dedo que parece un porotito en la zona, como una zona pétrea, dura,
caso real, y efectivamente se somete a una ecografía de parte blanda para ver si es hueso, es parte blanda o qué es lo que es, y se ve un cuerpo extraño que está enrollado, una espina que está enrollada en forma circular, increíblemente comprimida en la zona. ¿Quién lo hizo? La inflamación. Por supuesto, la inflamación crónica. Ahí pasó una inflamación crónica que le formó una cápsula. No puede degradar los leucocitos, se dan cuenta que no pueden comerse la espina y le forman una cápsula, los fibroblastos por fuera, y se inmolan todo. ¿Ok? Increíblemente. Una bala, un cuerpo extraño. A veces han escuchado ustedes que a veces van a escuchar que hay individuos que le van a contar que tiene una bala en tal parte. Tiene una bala en la zona escapular, en la zona del cráneo, por el occipucio, por el mastoide. Y uno dice, ¿por qué no le sacaron la bala? Porque entrar a tallar, a sacar la bala, íbamos a causar estrago. ¿Ya? Entonces uno esteriliza al cuerpo, esteriliza la bala, los probables contaminantes, vacuna antitetánica, antibiótico para anaerobio, amplio espectro, mientras está con la bala ahí en curso en cierta zona y vemos que no se complica el paciente y es más complicado sacar la bala, entrar a tallar, sacar la bala, por lo tanto lo dejamos. ¿Qué hace el cuerpo? Le forma una cápsula al cuerpo extraño. ¿Ok? Cuerpo extraño que queda en el interior. ¿Han escuchado alguna vez que ahí se le quedó un instrumental? Cosas que ocurrían, se le quedó un instrumental a un médico de cirugía abdominal, se le quedó un instrumental X, el paciente estaba un tiempo con molestia, ¿no es cierto? Qué sé yo, pero cuando ven que efectivamente está el instrumental ahí, pero lo van a sacar, ven que el instrumental está rodeado por una capa fibrosa. ¿Ya? La aísla el cuerpo, le genera una reacción inflamatoria, crónica, que lo que queda finalmente, como no puede degradarlo, es aislarlo, lo aísla. Fíjense cómo que es sabio, ¿eh? La respuesta inmunológica relacionada y la respuesta inflamatoria relacionada con cuerpos extraños, que es muy interesante. Reacciones inmunitarias. Lamentablemente las reacciones inmunitarias han ido de la mano y aumentando en el tiempo, ¿eh? Con el estrés de la población, con el crecimiento de las poblaciones. ¿Ya? Las patologías autoinmunes. ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta inflamatoria, ¿no es cierto?, con la respuesta inmunológica inespecífica y específica, está hecha para reconocer lo extraño y destruirlo, pero no sabe por qué razón se activa contra estructuras propias del cuerpo, que son las patologías autoinmunes, que una vez que se despierta, nunca vuelve a hacer lo mismo, de por vida. Ejemplo, lupus eritematoso sistémico, que si bien es cierto, se producen lesiones de piel, ¿no es cierto?, pigmentar en la cara, como los lobos, ¿no es cierto? Ahí viene el lupus, lupis, ¿ya? Pero no es lo más relevante. Lo relevante es que causan inflamación a nivel del pulmón, daña el pulmón, causando insuficiencia respiratoria, daña el riñón, insuficiencia renal, que es la causa de muerte de los pacientes, fallas multisistémicas. ¿Te fijan? Todas las patologías autoinmunes pueden eventualmente comenzar en una zona y hacerse sistémica. Fíjense que las patologías autoinmunes, solamente se los dejo para reflexionar, están relacionadas con infecciones virales previas que ha tenido el paciente, 1 semana, 2 semanas, un mes atrás. En la historia de esos pacientes la rastreamos y la encontramos. Fíjense que a propósito de eso, les informo que, ¿se acuerdan que están estudiando el genoma humano? ¿No es cierto? El número de genes que tiene el genoma humano. Se han visto que el 50% del genoma humano tiene secuencia semejante a secuencia de virus que no codifican para proteínas. 50% del genoma humano. ¿Ok? Por tanto, a los virus, a las células en general, y se insertan en el material genético de las células. Y ahí quedan latentes. Hay genes que son los genes saltarinos, ¿no es cierto?, que están asociados justamente a estos genomas víricos que van saltando, ¿no es cierto?, en el material genético. Todo un cuento con relación justamente por qué está errando nuestro sistema inmunológico, por qué reconoce lo propio como ajeno. ¿No será que este virus expresa proteínas de él, ¿no es cierto?, en la superficie de esa célula, y por lo tanto el sistema inmunológico lo entiende que es extraño y empieza a reaccionar? Son muchas las teorías que son muy lógicas, por lo demás, si lo piensan ustedes, son muy lógicas, ¿de acuerdo? Un temazo, las reacciones inmunitarias. Queremos mencionar en el camino la enfermedad de Crohn, ¿no es cierto?, la colitis ulcerosa, el impético, la tiroiditis Hashimoto, la principal causa de deficiencia de la glándula tiroides, la enfermedad de Vaceo-Gray con exoftalmo, autoinmune, etc. ¿Ok? Por tanto, vamos a ver que hay reacción
fases de la reacción, ¿no es cierto?, en la inflamación que se producen a nivel vascular, ¿ya? Va a haber una lucha entre la anoxia y el huésped, pero a nivel vascular. Por tanto, es importante saber qué estructuras de nuestro cuerpo que están bien irrigadas van a responder muy bien y se van a reparar más rápido. Por ejemplo, la cara es tremendamente bien irrigada. Cualquier herida en la zona, pucha, se despierta la inmunidad, ¿no es cierto? Duele mucho por lo demás. ¿Por qué? Porque tenemos sensores en esa zona, más sensores que en otras partes, porque están en zonas críticas, ¿no es cierto? En relación con cabeza y cuello, en relación con el sistema nervioso. Hay zonas anatómicas que pueden ingresar una infección de piel al interior de la base cráneo y causar una meningitis, una encefalitis y la muerte. ¿Te fijan? Por eso tenemos estos sensores en ciertas zonas que nos avisan que duele más, pero también tiene más irrigación para reparar más rápido. Un talón de Aquiles le informa anatómicamente que es la zona distal de la pierna. La zona distal de la pierna donde se produce justamente la insuficiencia vascular periférica venosa es un talón de Aquiles. ¿Eh? Ustedes ven que somos delgaditos en esa zona, ¿sí o no? Somos delgaditos. ¿Ya? Tenemos poco tejido subcutáneo, tenemos casi la piel pegada a la fascia, pegada a la fascia de los músculos, a las vainas, a los tendones. ¿Se han fijado? Tenemos muy poco irrigación en esa zona, por lo tanto una zona débil para responder ante una agresión inflamatoria, reparatoria, cutánea sobre todo. Y por ahí ingresa la gran mayoría de las infecciones, desde el punto de vista cutáneo, en la población adulta y en general en las poblaciones con daño vascular periférico. Se los menciono porque tiene un problema anátomo-funcional esa zona. ¿Ok? Alteraciones del calibre vascular, ¿no es cierto?, se van a producir con vasodilataciones que van a permitir que haya estasia, detención de la sangre en la zona. A propósito, ¿para qué? Para que salgan los elementos vasculares, sobre todo leucocitos, a la zona vascular. Primero celulares, va a haber extravasación de leucocitos. Recuerden que nuestros guardianes, los polimorfos nucleares, están circulando por todo el cuerpo, detectando, como les decía, en forma inespecífica, invasiones. Virus se meten en la sangre, pero son abortados, los pillan los leucocitos, ¿no es cierto?, y son destruidos. Lo mismo que las bacterias. ¿Ok? Y por supuesto va a depender de la etiología también. A veces son tremendas las invasiones, parásitos que son tremendamente devastadores, que nuestro sistema inmunológico no es capaz, no da abasto para combatirlo. ¿Ya? Sobre todo en la circulación. Se hace más fácil combatirlo en un tejido, en intersticio, donde se inicia un combate, una lucha, donde podemos cercar, rodear la infección. En cambio, en la parte sanguínea estamos débiles ahí nos piden un talón de Aquiles. ¿Ok? Y por supuesto va a tener este proceso de fagocitosis, va a englobar, ¿no es cierto?, estos polimorfos nucleares saliendo al intersticio, al combate, al intersticio, ¿no es cierto?, en los procesos inflamatorios para englobar y destruir al microinvasor. También detritos celulares, células muertas, ¿ya? Deben ser limpiadas de la zona para poder regenerar, cerrar y normalizar el funcionamiento de la zona. ¿Ok? Entonces vamos a ver que hay alteraciones del calibre vascular. ¿Se recuerdan la parte vascular? Muy bien anatomía, probablemente en fisiología, histología también. Importante saber que por la arteria, ¿no es cierto?, van los nutrientes, el oxígeno, todo, las defensas, ¿ya? Las proteínas, que mantienen la homeostasis, como la albúmina, que mantiene el agua en el intravascular. Por lo tanto, en la inflamación hay diferentes sustancias que se van a liberar por mediadores químicos. Van a estar los mastocitos que están en el intersticio o células cebadas que liberan histamina. La histamina produce vasodilatación. Hay citoquina, un combate. El endotelio también estimula, de alguna manera se produce un feedback positivo cuando hay una agresión local, de tal forma que se produce un círculo vicioso en el cual se mantiene esta dilatación a propósito para que lleguen de mejor manera los leucocitos. Entonces los leucocitos saben que tienen que salir por ahí porque hay una detención de la sangre, se detiene la sangre ahí, hay anastasia, se dilató, ¿se fijan acá? Se dilató el territorio vascular, por lo tanto acá hay una presión de sangre que, ¿no es cierto?, va pasando la sangre por los capilares, entrega el oxígeno, nutrientes y recibe los desechos metabólicos, etcétera, y se rearma el circuito, eso es lo normal, pero que hay una anastasia, se detiene un poquito la sangre y vamos a ver que ocurre un fenómeno en los cuales se va a marginar, ¿no es cierto?, los leucocitos se van a marginar la periférica, como ven en nuestra diapositiva, para poder salir en esa zona del intersticio donde está ocurriendo la agresión.
¿Ok? Por una parte, en la parte vascular va a ocurrir una contracción del endotelio. Si se contrae, acuérdense que el endotelio son epitelios, son células, formadas por una sola capa a nivel capilar. ¿Ok? Por tanto, vamos a ver que hay contracción de las células, por lo tanto aumentan los espacios entre ellas y se hace más fácil que salga proteína, salga agua. Fíjense que el aumento de volumen que ocurre a nivel tisular, me golpeé el codo, me caí, me golpeé el codo y tengo tremendo aumento de volumen, tremendo chichón que llama la gente. ¿Ya? Ese aumento de volumen, hay gran cantidad de líquido de agua, ¿ya? Que se trabasó, porque aumentan los espacios, salen proteínas, que aumenta la presión osmótica en el intersticio, que atrae más agua. Recuerden que toda la vida, todo el funcionamiento de la célula ocurre en un medio acuoso. Por tanto, la inflamación no es de extrañar que aumenten justamente la concentración de agua en la zona para que se desplacen más rápido los elementos celulares. ¿Te fijan? No es lo mismo que empiece a moverse en el intersticio normal una célula, un macrófago, para llegar al epicentro de la infección, que se mueva en un medio ya muy acuoso. ¿Se fijan? Y aquí va a estar orientada por citoquina, sustancias quimiotácticas que lo atraen. Como el olor, ¿no es cierto? El olor que nos atrae, dice, qué rico el olor, voy a la cocina, yo sé que están cocinando rico, voy a la cocina. O hay un rico olor, voy a ir al casino, yo sé que viene del casino, ¿no es cierto? Acá algo parecido, hay sustancias quimiotácticas que dicen que por acá es el camino, acá está la agresión, en este lugar. Por este es el camino más rápido para llegar. ¿Ok? Todo eso lo vamos a ir viendo, que hay que reconstruir esta historia de lo que está pasando a nivel histopatológico, a nivel celular. Siempre igual, siempre igual. ¿Ok? Lo que les decía hace un rato, los leucocitos se va a enlentecer la sangre una vez que se produce esta vasodilatación. Fíjense que los leucocitos se vienen por el centro con a gran velocidad, ¿no es cierto?, por la presión, pero como se enlentece, se produce esta vasodilatación que es necesaria para que puedan actuar los leucocitos polimorfos nucleares que están en el intravascular, que les digo que son inespecíficos, ¿no es cierto? Van a marginarse. Marginar significa que se van hacia la periferia. Se empiezan a enlentecer y se empiezan a ir hacia la periferia. Y empiezan a rodar. Quieren pegarse, pero van con velocidad, ¿cierto? Van con velocidad y empiezan a rodar. Empieza a rodar, se activan proteínas en la superficie del leucocito, que están llamando por la citoquina, y también el endotelio activa proteínas de superficie para poder anclar al leucocito. ¿Se fijan? Se desplaza, pero se va a anclar finalmente. Lo que se llama adhesión. Pavimentación, porque se empiezan a adherir uno a otro, uno a otro, para lograr pasar por el espacio intercelular que deja el epitelio. ¿Se fijan? Va a pasar y por diapédesis, ¿no es cierto?, se va a deformar este glóbulo blanco y va a lograr migrar desde el intravascular, desde el intracapilar al intersticio. ¿Me siguen? Ahí emigró y empieza a migrar. ¿Dónde el problema? Pregunta. ¿No es cierto? Es por acá, les dicen. Aquí está la reacción. ¿Ya? ¿Por qué lo sabe? Porque hay sustancias quimiotácticas que están liberando. Le están informando que es por acá la cosa. ¿De acuerdo? Generalmente la vasodilatación tiene que ver justamente con el epicentro. También para que no tenga que desplazarse muy lejos. Imaginen que fuera, por decir una tontera, 20 centímetros más arriba el proceso, el epicentro. No, esto está hecho casi perfecto. Se produce justamente donde está el problema, pero estos son los vasos que están buenos, porque pueden haber destrucción de vasos sanguíneos. Se golpeó usted la rodilla, se cayó de rodilla, ¿no es cierto? Maceró el tejido entre el cemento y el hueso de la rodilla, ¿no es cierto? La zona de la rodilla y la parte blanda, estallaron los capilares, estallaron vasos sanguíneos. Por lo tanto, hay sangramiento, hay hematoma en la zona. Y van a salir estos leucocitos a limpiar la sangre extravasada, a limpiar las células muertas, etcétera, para poder reconstruir. Y en la zona, acuérdense que en esta zona del intersticio, que lo vamos a ver en los seminarios, hay una célula importante que ustedes ven en histología, que son los fibroblastos. Los fibroblastos del intersticio fabrican el colágeno, la elastina, las fibras reticulares, los glicosaminoglicanos, que son importantes para atrapar el agua. Recuerden que todo esto es un medio acuoso, atrapado por los glicosaminoglicanos, productos de los fibroblastos. Por tanto, los fibroblastos son muy importantes para regenerar, reconstruir tejido en la zona. Aumenta, se multiplican. Estamos hechos casi perfectos. Por eso se produce esta cascada de suerte metabólica, que todas las células que van a participar
aumentamos, es como tratar de construir un edificio, ¿no es cierto? Construimos con muchos obreros, necesitamos mucho para hacerlo más rápido, por supuesto, maquinaria, energía, maquinaria, mano de obra, mucho mayor para terminar en un rango de tiempo rápido, ¿te fijan? Que hacerlo lentamente. ¿Me siguen? Aquí pasa algo parecido. Y una vez que se ocupa, ¿no es cierto?, en esta de construcción de edificios, bueno, se terminó la obra, van despidiendo a los trabajadores, no más, muchas gracias, y quedan con la empresa queda con una cantidad de trabajadores mínimos, ¿no es cierto?, que van a estar ahí terminando, haciendo la parte terminal. Algo así pasa con el cuerpo. Cuando hay una inflamación de esta magnitud, de sobremanera, las células que van a participar en rehacer, regenerar el tejido en la zona y limpiar las zonas del punto de vista inmunológico, ¿no es cierto?, se van a multiplicar. Pero una vez pasando el estrés metabólico, no es necesaria esa ayuda y necesitan entrar en apoptosis. ¿Ok? En apoptosis porque necesitamos mantener una cantidad mínima de células, mínimas, compatible con la vida, pero que no me genere un desgaste metabólico. ¿Me siguen? Estamos hechos casi perfectos. Ante estímulos vamos a hacer que ciertas poblaciones celulares van a aumentar y cuando ya no están los estímulos que son funciones de ellas propias, como son los leucocitos, ¿no es cierto?, que van a estar aumentados en leucocitosis. Fíjense que vamos a ver después los rangos de los glóbulos blancos que fluctúan entre 4.000 en la sangre por ml, 4.000 a 10.000. En algunos casos dicen 11.000, ¿ya? Pero por ml. En cambio, en la leucocitosis, una infección muy grande, pueden llegar a 25.000, 15.000, 16.000, 20.000, 25.000 leucocitos por ml. Significa que se fabrican millones de células, porque es por ml, ¿se fijan? Y no sabemos si va a estar un día, 2 días, 3 días al combate, el cuerpo se la va a jugar con toda, el organismo se la va a jugar con toda. Va a fabricar, por eso los procesos infecciosos son consumtivos, consumen al paciente metabólicamente. El organismo casi para todo, es como un terremoto, ocurre un terremoto, ¿no es cierto?, un tsunami, hay que parar todo, pero nos paramos todo y hay que dedicarnos no a producir, vamos a reconstruirnos primero. Nos reconstruimos, después nos dedicamos a, ¿no es cierto?, a producir, como pasa con la pandemia, ¿no es cierto? Nos afecta, pero nos preocupamos primero de nuestra salud y después, lamentablemente, nos preocupamos de la parte económica. Acá es la misma, la economía del cuerpo también, ¿no es cierto? Primero nos dedicamos a reconstruirnos y después vamos a mantener la homeostasis, porque puede ser la última vez que el cuerpo puede hacer eso, le puede costar la vida. No se sabe, depende de la agresión, siempre del agente ideológico. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces vamos a ver que hay una serie de mediadores químicos, celulares, como la histamina, la serotonina, liderado por plaquetas, serotonina, la histamina por los mastocitos, células cebadas que están en intersticio, las plaquetas que van a participar. Acuérdense, las plaquetas vienen del intravascular siempre en grandes procesos destructivos, como son los traumatismos, algunas agresiones importantes, se van a destruir vasos sanguíneos y van a ser importante la activación de las plaquetas, de los factores de la coagulación, etc. Por supuesto, las células leucocitos, los macrófagos. Recuerden que, como vieron ustedes en fisiología probablemente, vieron en histología probablemente, los macrófagos provienen de los monocitos, que lo vamos a ver en su minuto en su clase, la parte de hematología. Los macrófagos tisulares de todos los tejidos que están por todo el cuerpo, ¿no es cierto?, en el intersticio, provienen de los monocitos, ¿no es cierto?, del intravascular, provienen de la stem cell, ¿no es cierto?, mieloide. ¿De acuerdo? La mieloide va a formar las células que van a diferenciar para los glóbulos rojos, para los cariocitos, las plaquetas, para los polimorfos nucleares y para los monocitos. ¿De acuerdo? Y los monocitos van a formar los macrófagos. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver después, que es importante para entender también la parte de la leucemia, que vamos a ver de los cánceres hematológicos más adelante. ¿Ok? Una serie de sustancias, fíjense cuando se flanquean, ustedes tienen visto también en fisiología que las membranas tienen ácido araquidónico, ¿no es cierto? Cuando se sobredestruyen, aumenta esta destrucción, se activa una fosfolipasa. Fosfolipasa A, ¿no es cierto?, que va a degradar el ácido araquidónico y va a producir prostaglandinas que son mediadores químicos de la inflamación, proinflamación, ¿no es cierto? El leucotrieno, proinflamación, activando el leucocito.
¿de acuerdo? Manteniendo y perpetuando la respuesta inflamatoria hasta que no se resuelva. Una vez que se resuelve, todo vuelve a la calma. Una vez que pasa el terremoto, ¿no es cierto?, pasa el sismo, todo vuelve a la calma, siempre y cuando haya una destrucción, ¿no es cierto?, una neutralización total del agresor. ¿Ok? Factor activador de plaquetas, citoquinas, leucocinas, ¿no es cierto?, citoquinas que van a comunicar los glóbulos blancos con el endotelio. Hay un feedback entre las células, ¿no es cierto?, para mantener justamente su actividad y trabajen en equipo. A eso se refiere estas citoquinas que tienen que coordinar la parte celular que siga manteniéndose. Si la inflamación es grande, la activación celular sea grande. Si la inflamación es chica, la activación celular también sea pequeña. Va a ser acorde a lo que está pasando. ¿Y cómo se comunican? Por la citoquina, ¿ya? Estos estimulantes de inflamación aguda. Por su parte, en el plasma van a ir proteínas especiales del complemento que son importantes para activar sustancias quimiotácticas que van a traer a los leucocitos a la zona de la inflamación. ¿Ok? Y para inmovilizar la superficie con anticuerpos en la superficie de virus y bacterias para que puedan ser fagocitados de manera más rápida. Citocininas que tienen que ver con la cascada de la inflamación aguda y por supuesto los factores de coagulación que van a estar sobremanera activados si hay destrucción, maceración de vasos sanguíneos para, ¿no es cierto?, tapar el foramen que no siga perdiendo más sangre en la zona, siempre y cuando el paciente no tenga problema de coagulación, siempre y cuando el paciente tenga un hígado bueno. Si tiene un hígado malo, una insuficiencia hepática, por supuesto está condenado a sangrar. Por eso estamos hablando siempre de una persona normal en primera instancia. Después va a haber una persona enferma, que si no produce los factores de coagulación, pobremente va a poder reparar y taponar el vaso sanguíneo que está roto. ¿Ok? Entonces acá vemos que en la fagocitosis hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, dado por anticuerpos, dado por factores del complemento, que hacen que reconozca el macrófago cuáles son los microorganismos o las células extrañas que debe fagocitar. Se fija, la engloba, ¿no es cierto?, finalmente va a formar una vacuola fagocítica que se va a unir al lisosoma, se va a degradar y destruir. ¿Ok? Y finalmente tenemos también la fase de reparación en la cual buscamos una resolución total ad íntegro, ojalá, ad íntegro. ¿Ok? Pero también puede reparar con una fibrosis, como decía, por segunda intención. Cuando son coberturas de piel que se han perdido muy grandes, el cuerpo repara igual, se defiende. Fíjense, con antibióticos y sin antibióticos. Gran parte de los antibióticos nos ayuda para, por supuesto, hacer los procesos más rápidos. A veces no hay posibilidad de injerto en algunas zonas que son amplias, que dicen, ¿cómo esta zona está tan separada, tan grande? Acuérdense que en la inflamación hay aumento de volumen. Y si hay aumento de volumen, se separan más los extremos. Por tanto, dominando la inflamación, limpiándola con antibióticos, limpiándola con aseo local, mecánico, ¿no es cierto?, debridación de tejido destruido, eso se achican en los extremos de la piel que están separados, se juntan un poquito más y hacen que sea más fácil que ocurra este proceso de fibrosis, que lo hacen los fibroblastos, ¿no es cierto?, en esta reacción inflamatoria, para reparar, ¿no es cierto?, cerrar los tegumentos, de alguna manera. O cuando hay una infección que yo no puedo, me está sobrepasando, no la puedo contener. Si quiere desparramar para todos lados, lo que hace el organismo, sobre todo una infección aguda, es formarle una cápsula, ¿ya? Deben escuchar la palabra usted de un absceso en la zona axilar, en la zona perianal, en la zona inguinal, un absceso facial, en partes blandas de cualquier parte del cuerpo. Se nos complicó, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la infección se cuesta contenerla. Entonces, si no la resuelven las primeras horas, en el primer día, empieza el combate. Empieza un combate que el cuerpo dice, voy a perder acá la batalla. Lo que hace es rodearla, rodear a los microorganismos, los rodea. Los macrófagos los rodean, llegan muchas células en desgaste metabólico. Por lo tanto, esto no pasa en un día, 2 días. Cuando yo un absceso le digo, ¿y cuándo le ocurrió esto? No, sí, esto me pasó ayer, lo que pasa es que no me di cuenta. ¿Qué consulta tan tarde? No, eso no consulta tan tarde. Lo que pasa es que estaba la herida, pero de un día para otro se parece. No, esto no es de un día para otro. Estamos hablando de 10 días, 14 días, fácilmente, y más. ¿Ya?
para que el cuerpo haga eso. De tal forma que hay que saber los tiempos también. Ahora, no hay que cuestionar a los pacientes, ¿eh? Uno debe resolver el problema. A veces uno quiere investigar, quiere ser el represor de los pacientes. No, el paciente no lo ve nunca más, no va a consultar nunca más. Por lo tanto, no hay que asustar a los pacientes, ¿eh? Hay que asumir que hay mea culpa, que no hay confianza del paciente en los sistemas para acudir en forma precoz. No tenemos esa confianza, no hay ese concepto de autocuidado de la población, ¿de acuerdo? Pero no empezar a reprochar al paciente por qué llega a esta altura del partido cuando está medio absceso en la zona. No lo cuestionamos. Vemos la parte clínica, si está muy duro, sabemos que está muy reciente, ¿eh? Que está entre los 10 y 14 días, ¿ya? Cuando está madurito, más blandito, sabemos que se va a romper solo. Lo rompemos nosotros para que nos dejen, les pasa a muchos pacientes, uno le dice, ¿eh? Dice, ¿sabe que vengo mañana a primera hora y en la noche se le rompió el absceso axilar, ¿no es cierto? En la noche dejó la escoba en la sana, ¿no es cierto? Durmiendo se rompió, pasa muchas veces. Y lo que busca uno es que ese pus, ¿no es cierto? Que esa gran cantidad de pus nos llena riñones y riñones de pus drenando estos abscesos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hizo el organismo? Le formó una cápsula. ¿Quién lo hace? Los fibroblastos, pero los macrófagos rodean los linfocitos, inmunidad específica, rodean la infección y van inmolando, se van a inmolar todo, se inmolan todo, le forma una cápsula por fuera y se muere todo. Por tanto, el pus que contiene, por supuesto, las bacterias que estaban ahí aislándose, macrófago, células del tejido, fibroblastos, linfocitos, etcétera, ¿ya? Todos se inmolaron, todos quedaron encerrados y al quedar encerrados quedan sin irrigación. Miren lo que hace el organismo, ¿eh? Les corta el agua, la alimentación, por decir una tontera, un ejemplo muy burdo, a este absceso, ¿no es cierto? Y quedan sin irrigación. Por lo tanto, están todos condenados a morir. Pero el organismo que logró contener la infección. Y más encima, los abscesos se drenan, se rompen, ¿ya? Sobre todo los cutáneos. Buscan salida como un volcán. Entonces uno cuando quiere drenar un absceso, le pregunta, ¿cuándo ocurrió esto? No, hace de ayer, 2 días. No sabe que tienen varios días, entonces no tenemos la historia confiable. Entonces uno apela a su experiencia clínica, apela a fisiopatología. Entonces toca la pelotita, está dura como una piedra. No es el momento. No es el momento de drenar, porque si usted abre con bisturí, lo único que va a sacar de la zona es sangre. Sangre un poquito contaminada con pus, pero no hay sangre, mucha sangre, ¿ya? Que no es lo que queremos nosotros, lo que queremos es que se forme el absceso, ¿no es cierto? Y luego resecar. Podemos resecar la cápsula, a algunos cirujanos les gusta sacar la cápsula, pero el organismo, la cápsula, en realidad uno corta el absceso, abre, drena todo, ese tejido colágeno que queda se va resolviendo, se va achicando, se queda comprimido a una zona muy chiquitita. Algunos quieren sacar la cápsula, pero bueno, a veces devasta un poquito más la zona, pero en resumidas cuentas no es necesario. ¿Ok? Todos hemos tenido alguna vez un absceso en los deditos, ¿no es cierto? Que se llama panadizo, con Z, panadizo. Ese absceso periunquial alrededor de la uña, ¿sí o no? Pues chiquitito, se nos infectó en la zona, ¿no es cierto? Por alguna razón, y se forma un aumento de volumen, duele mucho, y se forman de un color verdoso, amarillento, pero muy verdoso, ¿eh? Y las mamás, como son las mamás antiguas, ¿no es cierto? Que eran cirujanas también, las mamás antiguas sabían de asepsia, antisepsia. Me recuerdo mi mamá, nos ocurrió muchas veces a nuestro hermano y a mí también alguna vez cuando chico, ella esterilizaba una aguja, tomaba una aguja y la metía a fuego, ¿ya? Y usaba para eso un perro de ropa, ¿no es cierto?, de madera, la ponía a fuego hasta que cambiaba de color, se ponía roja, ¿no es cierto?, ahí el metal, y ella sabía que estaba esterilizada la hoja. Entonces procedía a hacerme un pequeño pinchazo, ¿eh? Y me drenaba, era una cirujana, me drenaba el panadizo, me sacaba el pus, estaba con la cápsula, ¿no es cierto?, pero el organismo reabsorbe, y como que nunca ha pasado nada. Ahora, eso es que extrapolarlo a otras partes, ¿eh? Que son descomunales los abscesos perianales, los abscesos en la zona genital, etc. Para que sepan ustedes que les va a tocar alguna vez drenar heridas que tienen un gran absceso, mucho pus, llenan riñón, 1 riñón, 2 riñones, 3 riñones, etc. Pero hay que sacarlo. Una vez sacando todo eso, el organismo cierra, domina la infección. ¿Ok? La inflamación es crónica por diferentes etiologías, la vamos a ver, ¿no es cierto? La tuberculosis causa inflamaciones granulomatosas crónicas, pacientes con daño, insactival,
la inflamación destruía el pulmón, una necrosis gaseosa que vimos anteriormente. Y como el pulmón es especial, más encima tiene este parénquima que es especial, pues como una esponjita, estos globitos, hacía pedazo el pulmón, ¿ya? Pedazo. Por tanto, le costaba la vida al paciente, porque se quedaba sin pulmón. Y por lo demás, más encima, el micobacterio se metía en la sangre y empezaba a circular por la sangre. Y llegaba al riñón en una metástasis infecciosa y empezaba a hacer lo mismo que en el riñón, a destruir el riñón en una reacción infernal, granulomatosa del sistema inmunológico. Combatía la infección. Llegaba al cerebro, metástasis al cerebro, letal, ¿no es cierto? Un absceso cerebral, son todos letales, ¿no es cierto? Etcétera. Para que vean cómo esto no ha cambiado mucho en el tiempo, ¿eh? Hablamos de la tuberculosis, hablamos de infecciones y hoy día estamos con una pandemia viral. Después vamos a tener quizás cuadros infecciosos. En el fondo, para que conozcan muy bien los procesos que hace la inflamación, cómo actúa. La relación íntima con el sistema inmunológico del paciente. Ok, muchísimas gracias. Compartan el video si te gustó y suscríbete al canal.